Así como digo que no es de izquierda quien dice ser de izquierda, cuando no es de izquierda, cuando no actúa como gente de izquierda, cuando no funciona con con los principios y los ideales de la izquierda, pues tampoco es científico ni hace ciencia quien dice que lo hace. Es decir, necesita hacer ciertas cosas para que sea realmente ciencia. Los enemigos de la ciencia, generalmente filósofos, qué raro, con frecuencia nos cuentan la historia de que la ciencia ha hecho mucho mal. Por ejemplo, la eugenesia. ¿La eugenesia fue un movimiento científico? No, no fue un movimiento científico. La eugenesia estaba basada en principios que no eran científicos. Estaba basada en creencias a partir de un hecho científico, que es la evolución natural, a partir de la evolución de las especies a partir de la selección natural. Y la eugenesia se plantea una serie de cuestiones que no son científicamente validadas, no están científicamente validadas. Vamos a mejorar la raza, bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues que la gente sea más blanquita. ¿Ser blanquito es mejor? ¿Qué es ser mejor? ¿Qué defines como mejor? Esos movimientos eugenésicos para mejorar la especie humana no tenían bases científicas. Se escudaban en la ciencia, por supuesto se escudaban en las ideas de Galton y en lo descubierto por Darwin, pero no eran realmente... eran ciencia, pues. Entonces, lo mismo ha pasado en otros casos, y uno de ellos es el caso de este señor. Este señor es el señor Vallejo Nájera, que se presenta aquí como va a dar una conferencia en la Semana Médica Española, el 8 de octubre de 1938, todavía estamos en la guerra. Sección científica, investigaciones psicológicas de la inspección de campos de concentración. A esto le ronca. Psiquismo del fanatismo marxista por el doctor Vallejo Nájera, comandante médico, jefe de los servicios psiquiátricos militares y director del Gabinete de Investigaciones Psicológicas de los campos de concentración. Y por ser el encargado de esos campos de concentración, de las investigaciones psicológicas de esos campos de concentración, a Vallejo Nájera, Antonio Vallejo Nájera Lobón, para decir su nombre completo, se le conoce como el Mengele español. Es una exageración. A ver, hizo experimentos, sí, sin duda alguna, pero es una exageración en la medida en que los experimentos que hizo no se comparan a la brutal barbarie de Mengele. Y últimamente hemos tenido muy presente a Mengele porque un amigo mío, Ian Watson, escritor de ciencia ficción, vecino de aquí de la ciudad y casado con una entrañable amiga mía, mi hermana Cristina Macía, que es traductora, acaba de presentar un libro que se llama El monstruo, la sirena y el doctor Mengele. Y es una historia que ocurre en Paraguay en los años 60, no recuerdo, y Mengele tiene un papel fundamental en la novela, y yo pues estuvimos hablando mucho de Mengele y recordando la historia de este miserable. Entonces hay una exageración allí, pero bueno. El chiste es que Vallejo Nájera, que había nacido en 1889 en Paredes de Nava, Palencia, y que no murió sino hasta el 25 de febrero de 1960 en Madrid, fue un médico español y primer catedrático numerario de psiquiatría en la Universidad de Valladolid. Pongámonos en situación. 1938, lo que se sabía de psicología tenía de ciencia lo que tiene de ciencia la astrología. Como mucho eran freudianos, que es anticiencia, es no ciencia pura, absoluta. Pero este señor decidió que los marxistas, los rojos, los socialistas, todos los rojos son socialistas. Este pensaba como la derecha actual piensa, ¿no? Como Ayuso y Milei y toda esta gente. Si eres de izquierda tienes que ser marxista, bolchevique, comunista, bueno. Entonces, durante la guerra se le encargó el estudio que demostrase la inferioridad mental de las personas de ideología marxista. Y entonces dirigió en 1938 un estudio sobre los prisioneros de guerra republicanos para determinar
¿Cuál era el problema que los llevaba a ser marxistas? Él decidió que había un gen, había un problema genético, así como los genes que hacían malvados a los judíos o que hacían oscuros a los negros. Había un gen defectuoso que hacía que la gente se volviera marxista, o socialista, o comunista, o anarquista, o medio roja, o así como republicana y demócrata, ¿no? Y sometía, para llevar a cabo el estudio, estoy leyendo de algunos de los relatos que se han hecho sobre la vida de este personaje, sometía a los prisioneros a test psicológicos cuando estos ya estaban al borde del colapso físico y mental. A ver, estás detenido por tu adversario en un campo de concentración donde te obligan a trabajos forzados, casi no comes y tu futuro es absolutamente negro. Entonces, pues, te hacen test psicológicos a ver qué tal estás en psicología. Espérenme un segundito. Decíamos ayer, el equipo de Vallejo Nájera tenía 2 médicos, un criminólogo y 2 asesores científicos, miembro de las Brigadas Internacionales de San Pedro de Cardeña, y otro compuesto por 50 presas republicanas malagueñas, 30 de las cuales se encontraban a la espera de ejecución. Tú sabes, ¿no? La forma correcta de hacer las cosas. El estudio de las mujeres, a partir de la premisa de que eran seres degenerados y por tanto proclives a la delincuencia marxista, sirvió al psiquiatra para explicar, comillas, la criminalidad revolucionaria femenina en relación con la naturaleza animal de la psique femenina. O sea, ya que te estás metiendo, también vas a ser un misógino de 7 suelas. Y el marcado carácter sádico que se desataba en las hembras cuando las circunstancias políticas les permitían satisfacer sus apetencias sexuales latentes. Todo esto entre comillas. Entre las conclusiones de este glorioso estudio, a ver, en este estudio no inyectaron a la gente, no la cortaron en pedazos, no hicieron las atrocidades que supimos y que las hemos comentado aquí, que cometió el ejército japonés en sus horribles experimentos, pero finalmente el estudio, las conclusiones son tan inválidas como las conclusiones de Mengele y las conclusiones de los equipos japoneses. La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya la habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos. La comprobación de nuestra hipótesis tiene enorme trascendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible. Sí, son inferiores mentales, que los separas de la sociedad, los metes en un campo de concentración para toda la vida o los matas y mira, te ahorras el problema. La perversidad de los regímenes democráticos favorecedores del resentimiento. Aquí no está hablando ni de bolchevismo, ni de estudiar a Marx y a Engels y de creer en la dictadura del proletariado. La perversidad de los regímenes democráticos favorecedores del resentimiento promociona a los fracasados sociales. Estoy usando la voz de Franco, promociona a los fracasados sociales con políticas públicas. A diferencia de lo que sucede con los regímenes aristocráticos, donde solo triunfan socialmente los mejores. Claro, la aristocracia es mucho mejor que la democracia. Eso es lo que hizo el bando nacional. Y por supuesto el imbécil social, según Vallejo Nájera, incluía a todas las personas incultas, torpes o gestionables, carentes de espontaneidad e iniciativa, que contribuyen a formar parte de la masa gregaria de las gentes anónimas. La chusma, la perrada, los aldeanos, las vastas masas de villanos que no se pueden comparar a los verdaderos aristócratas, como decía que era este señor. Entonces, entre la inferioridad de los marxistas, la inferioridad de las mujeres y la doble inferioridad de las mujeres marxistas, el señor vivió de eso, y algunos vienen y me dicen, claro, pero es que ya ves cómo la ciencia hizo con Vallejo Nájera y con Mengele. No, mira, no. Eso no era ciencia, porque no cumplía con los requisitos fundamentales de lo que es la ciencia.
Simple y sencillamente usaba la ciencia como pretexto para justificar una posición política. Y eso, lo haga Mengele, lo haga Vallejo Nájera o lo haga Álvarez Bulla, nunca, nunca será ciencia. Sin embargo, pues hizo una serie de estudios para lograr lo que él llamaba la higienización de nuestra raza. Y su modelo, por supuesto, era, y esto ya es el delirio, la Inquisición, que había protegido a España de las doctrinas envenenadas. Reclamaba una Inquisición modernizada, con otras orientaciones, fines, medios y organización, pero Inquisición. La salud de la raza exigía separar a los niños de sus madres rojas. Esa es la historia, pues, a grandes rasgos y por encima realmente, simplemente para dejar claro que alguien puede decir que actúa en nombre de la ciencia, pero no se analiza lo que dice, se analiza lo que hace, se ajusta al método científico, se basa únicamente en los datos disponibles, utiliza un método riguroso que permita controlar todas las variables menos una para que sepamos que la causa del efecto que estamos observando sea esa única variable, está controlado, tiene las protecciones necesarias para garantizarnos que el resultado que se obtiene es fiable. Todo eso que conforma los pasos de los métodos de la ciencia, la observación, la experimentación, la cuantificación, está alejado de esto. Y cuando no se cumplen los requisitos fundamentales de lo que es el trabajo científico, ya se puede poner ciencia en el título, en el letrero de entrada, en los pasillos y por supuesto en la identificación, en la solapa, pero no va a ser ciencia nunca.